Bienvenidos a este video en donde profundizaremos la influencia de los organismos internacionales en las políticas públicas educativas en México. Sin más que decir, comenzamos. Iniciaremos abordando con el concepto de política y que, aunque contiene muchos significados, en esta ocasión lo definiremos como el conjunto de orientaciones, lineamientos o criterios de carácter estratégico destinados a facilitar el logro de determinadas finalidades en las que puedan sustentarse la relevancia, eficacia, eficiencia, impacto o equidad de las decisiones que éstas se adopten y las acciones que se emprendan. Y de acuerdo con Aguilar, se debe considerar que la formulación y desarrollo de políticas deben tener un fundamento legal, político, administrativo y, por supuesto, económico. Ahora bien, acercándonos más a nuestro tema de importancia, hablemos de las políticas educativas. Estas están vinculadas a necesidades demográficas, socioeconómicas o sobre modelos aspiracionales propias del momento y están fuertemente determinadas por el contexto histórico internacional. Son una herramienta que tienen los gobiernos para involucrarse en el modo en el cual se producen y se distribuyen los conocimientos dentro de una sociedad. Pero, ¿y la influencia de las organizaciones internacionales cuándo aparecen en México? En la recopilación de escritos, de información, de normas, marcos teóricos, reportes técnicos e informes, se identificó que antes de la década de los 50, la influencia internacional dentro de la educación se limitaba a la extracción de modelos aplicados en otros países y propuestas teóricas que resultaban adecuadas a los intereses. Sin embargo, a partir de esta misma década, se observa un interés a nivel internacional por la planificación educativa. Recordemos que la planificación de la educación es una estructura sistemática que cuenta con una serie de pasos cuyos, a través de ellos, se busca promover el desarrollo desde el orden social, cultural y económico del país, y esto fue establecido dentro del Seminario de Chile. El Seminario de Chile fue un encuentro especializado durante la década de los 50 en el cual se determinó a la planificación de la educación como el conjunto ordenado y estructurado, que implica la aplicación de distintos métodos de orden social. Pero ahora hablemos del Proyecto Regional Mediterráneo. Este fue uno de los primeros trabajos en el cual se halló tintes de influencia por parte de la Organización Mundial OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. En dicho proyecto, se examina la educación desde aspectos económicos y procesos de producción. Tiene como objetivo principal engranar a la educación con las necesidades futuras de producción, y los principios de este proyecto se incorporaron en el Plan Nacional de la Educación, conocido como Plan de 11 años, llevado a cabo durante el sexenio de Adolfo López Mateo. Haciendo un salto para la década de los 70, se localizaron algunos estudios enfocados a las políticas educativas, pero de forma general, tratando de aspectos como la cobertura, inversión, financiamiento, problemas burocráticos, sindicales, programas de alfabetización y castellanización. En estos estudios no se aborda claramente la forma en que se diseñaron estas políticas públicas, ni se indica si tuvieron alguna influencia por parte de las organizaciones internacionales. Pero, ¿y qué es la modernización educativa? El punto de impulso sobre las propuestas de la modernización educativa se suscita a mediados de los años 80. Se puede observar que uno de los objetivos que se deseaba alcanzar era poder incorporar a México dentro de los países desarrollados. Y es así que se comienza a notar el predominio de las organizaciones internacionales, puesto que el modelo educativo necesitaba conformarse más acorde a las necesidades, tanto nacionales como internacionales del momento. En las décadas consecutivas, se pudo mirar también la implicación, presencia y coordinación con estas organizaciones. Y de acuerdo con Ornelas, tanto la revolución educativa llevada a cabo de 1982 a 1985 y la descentralización frustrada 1985 a 1988
buscaban un proceso de modernización educativa, sustentada en enfoques de eficiencia y calidad. En la educación, cobertura de la oferta educativa, la búsqueda de nuevos modelos y nuevas formas de participación social dentro de la educación de México. Pero dato importante que se tiene que mencionar: la revolución educativa se manifiesta a comienzos del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. Buscaba transformar y reorganizar la educación, vinculando la educación con el desarrollo y descentralización frustrada. Esta, al igual que la revolución educativa, es un proceso llevado a cabo entre 1958 a 1988, que buscaba una innovación total del sistema educativo. Por otro lado, el crecimiento demográfico y el aumento de la demanda del servicio presionaron para que se considerara la posibilidad de aplicar un cambio estructural en lo administrativo y la búsqueda de otras fuentes de financiamiento para la educación, por lo que se requirió de aplicar estrategias de financiamiento, como lo fueron los créditos escolares, licencias para ampliar la oferta de escuelas privadas y la solicitud de créditos a organismos financieros internacionales. Ejemplo de ello, que se pudo identificar en un estudio realizado por la SEP, fue la presencia de los organismos internacionales en la política educativa mexicana. En 1992, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial otorgaron un financiamiento a México. Esto con la finalidad de que pudiese mejorar la oferta y fortalecer la demanda educativa en las poblaciones más desfavorecidas del país. Y durante 14 años se diseñaron y operaron programas compensatorios bajo el auspicio de expertos de estos organismos, cuyos programas estaban orientados a revertir los efectos del rezago educativo en el medio rural e indígena. La misma Secretaría de la Educación Pública relata que estos programas estaban condicionados por el Banco Mundial, pues se le exigía al gobierno que obtuviera mejores resultados educativos, obligando de esta manera a la SEP a diseñar auxiliares didácticos, establecer sistemas de control presupuestal, evaluar a los docentes a través de proyectos, establecer sistemas de incentivos y la participación de padres de familia en las distintas labores escolares, entre otros. Por mencionar otra fuente de influencia en las políticas públicas educativas, se encuentra en las recomendaciones que se plantearon desde los diversos foros internacionales. Y es que durante este periodo se observó la participación de organismos internacionales enfocados a tratar asuntos educativos de forma sin precedente. Por mencionar ejemplo, se llevó a cabo la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, la Declaración Mundial sobre Educación para Todos en 1990, la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, también realizada en 1990, la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, Acceso y Calidad en 1994, la reunión de mitad del decenio del Foro Consultivo Internacional sobre Educación para Todos, esta realizada en 1996. Como se puede observar, a partir de finales de los años 90, se encontraron trabajos de investigación que abordan las implicaciones e influencia de las políticas o recomendaciones diseñadas por organismos internacionales dentro de las políticas públicas educativas nacionales. Sin embargo, no se ahonda en su impacto específico sobre el currículo o prácticas en el aula, mientras que a finales de esta misma década se puede constatar la presencia y coordinación con instituciones educativas nacionales de las principales agencias internacionales. Poco a poco se va esclareciendo la participación, pero sobre todo el interés de las organizaciones internacionales dentro de la educación. Ahora bien, es momento de darle paso a lo que son los sistemas de evaluación externa. Estos son procesos que consisten en la aplicación de un conjunto de pruebas objetivas y estandarizadas,
que son llevadas por organismos que son ajenos a las instituciones educativas. Sin embargo, un factor que ayudó a la implementación de estas evaluaciones dentro del país fue que durante los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari se fijaron políticas de orden neoliberal. Sin embargo, en un principio no se halló el reconocimiento por parte del gobierno de las influencias organizacionales. Solo se tomó estas evaluaciones como una coincidencia más a las tendencias y reformas académicas que se empleaban en ese momento en los distintos países. Clave y muy importante es mencionar que durante los años 90, dentro del nivel básico, se observó la participación en las evaluaciones de aprendizaje a nivel internacional, cuya función fue la de comparar y medir el aprovechamiento de los educandos en los distintos países participantes. Haciendo una mención muy importante, mencionaremos que la autora Noriega comenta que le fue muy difícil como investigadora acceder a información para conocer cómo fueron negociados los financiamientos para los apoyos educativos, ya que los documentos de los convenios aún seguían siendo de acceso muy restringido, eran solo para un uso oficial y su contenido no podía ser revelado sin la autorización de la agencia internacional. Otra forma en que impactaron los lineamientos internacionales al sistema educativo nacional fue en la necesidad de implementar reformas educativas de gran calibre. Haciendo un paréntesis, recordemos que las reformas educativas son las modificaciones que se han presentado dentro del sistema educativo nacional. Dicho esto, tenemos que tomar en cuenta que las reformas al sector educativo que se han realizado en la última década tienen gran influencia de las agencias financieras internacionales y las corrientes de renovación de los sistemas educativos en todo el mundo han provocado un ajuste estructural con el único propósito de incorporar a los diversos países en la economía global. De acuerdo con la autora Noriega, la fase de modernización de la educación en México, combinada con la globalización, genera modificaciones y redefiniciones sobre la forma en cómo se generaron las políticas públicas. La interacción que se estableció entre sujetos internacionales y nacionales derivó en nuevas formas de entender los ciclos para diseñar políticas públicas. Las reformas que se están implementando en muchos países están orientadas básicamente en lograr la equidad y la formación para la competitividad con base en fortalecer la calidad, eficacia y eficiencia. Para finalizar este video, tenemos que aludir que el presente estudio realizado por David Castro Porcayo permitió dar seguimiento a algunos de los estudios relacionados con las acciones gubernamentales que generaron políticas públicas educativas que incidieron en alguna medida en el currículo educativo, observando que las acciones de la Secretaría de Educación Pública en las últimas décadas están fuertemente permeadas por una agenda internacional que proviene principalmente del Banco Mundial, UNESCO y OSD, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Eso es todo, espero hayan disfrutado y entendido acerca de nuestro tema principal. Gracias.